Hola amigas, la historia que les voy a contar hoy es completamente real. Es una historia que mi mamá me ha contado desde que yo era niña y hasta la fecha seguimos sin encontrarle una explicación. Yo no les voy a decir qué creer, al final ustedes saquen sus propias conclusiones. Lo único que les puedo decir es que esto le pasó a mis papás mucho antes de que yo naciera. Todo empezó por allá de los años 80. Mis papás se conocieron, se hicieron novios y como cualquier pareja enamorada, pues decidieron casarse. Mi papá era una persona que siempre soñó con tener una familia grande. Él amaba a los niños y desde muy joven decía que él quería ser papá. Era de esas personas muy protectoras y la verdad muy familiares. Entonces, pues ya casados, empezaron a buscar un bebé. Al poquito tiempo mi mamá quedó embarazada. Obviamente los dos estaban súper felices, pero cuando tenía aproximadamente 3 meses de embarazo, pasó algo que nadie se esperaba. Mi mamá perdió al bebé. Y no fue un aborto sencillo. Dice mi mamá que empezó con una hemorragia muy fuerte y todo fue muy rápido y muy traumático. Imagínense, ya tenían 3 meses ilusionados con ese embarazo y pues de repente lo perdieron. Los dos quedaron devastados. Mi mamá fue con el doctor y le dijeron que había sido un aborto espontáneo. Le recomendaron esperar un tiempo antes de volver a embarazarse. Pasó el tiempo que el médico le indicó y pues volvieron a intentar. Cuando mi mamá volvió a salir embarazada, ahora sí se cuidó mucho. Trataba de estar en reposo, evitaba hacer esfuerzos y vivía con el miedo de que le volviera a pasar lo mismo. Pero tristemente, cuando volvió a cumplir aproximadamente 3 meses de embarazo, volvió a perder al bebé. Y esta vez fue muchísimo peor. Dice mi mamá que terminó muy grave. Otra vez empezó con una hemorragia muy fuerte y terminó en urgencias. Después de revisarla, el doctor le dijo algo que le rompió el corazón. Les explicó que no sabía exactamente cuál era el problema. Hay que acordarnos que esto pasó en los años 80 y la medicina no era como ahora, no había tantos estudios ni tantos avances, pero sí les dijo algo muy serio, que si mi mamá volvía a embarazarse y volvía a perder otro bebé, pues había la posibilidad de que ella ya no sobreviviera. Imagínense escuchar eso. No solamente les estaban diciendo que probablemente nunca podrían tener hijos, sino que también les estaban diciendo que volver a intentarlo podría poner en riesgo la vida de mi mamá. Ella quedó destrozada. Como ella sabía cuánto mi papá deseaba pues ser padre, un día habló con él y le dijo: Pepe, yo sé cuánto quieres tener hijos, yo no quiero hacerte infeliz, si quieres mejor nos divorciamos. Así tú puedes rehacer tu vida con alguien que sí pueda darte la familia que tú siempre has querido. Pero mi papá ni siquiera la dejó terminar y le dijo: ¿cómo crees? Yo me casé contigo porque te amo. Si Dios quiere que tengamos hijos, pues los tendremos. Y si no, pues podemos adoptar. Pero yo no me voy a separar de ti por eso. Esa parte como que siempre me conmueve mucho porque me demuestra cuánto se querían mis papás. Pasó un tiempo y mientras mi mamá todavía se estaba recuperando, las hermanas de mi papá empezaron a organizar un viaje familiar a San Luis Potosí, que era donde había nacido mi papá. Mi papi nació en San Luis Potosí, pero él desde muy chiquito llegó a Tijuana como a los 6 o 7 años. Mi mamá sí es nacida en Tijuana y pues nosotros somos de Tijuana, pero toda la familia de mi papá pues sí era de allá. Como mi papá nunca le gustó viajar en avión y además era trailero y mecánico, el mejor, por cierto, decidieron hacer el viaje por carretera. Cada quien iba en su carro y en el carro de mis papás, pues solamente iban ellos dos. Llegaron a San Luis Potosí, convivieron con la familia, conocieron varios lugares y disfrutaron muchísimo esos días. Hasta que un día, durante una reunión familiar, salió el tema de los hijos. Mi mamá les contó todo lo que habían vivido, les dijo que había perdido 2 embarazos, que los médicos no encontraban una explicación y que pues hasta le habían recomendado ya no volver a embarazarse. Fue entonces cuando una familiar le dijo: oye, aquí cerca vive una señora que mucha gente visita. Dicen que ayuda a las personas y que tiene un don muy especial. Mi mamá, la verdad, pues era bastante escéptica. No era de creer fácilmente esas cosas, pero como era la primera vez que conocía a la familia de mi papá, pues tampoco quería hacerles un desaire, ¿verdad? Así que aceptó ir.
Al día siguiente se levantaron muy temprano y pues fueron al lugar donde vivía aquella señora. Dice mi mamá que había una fila larguísima. Mientras esperaba, pues estaba ahí escuchando a la gente platicar. Unos iban porque estaban enfermos, otros porque habían perdido animales, otros buscaban pues respuestas a problemas muy diferentes. Finalmente llegó su turno. Entró a un cuarto donde había muchas veladoras encendidas. La señora la vio y le preguntó, ¿qué te trae por aquí? Mi mamá pues le contó toda su historia. Le habló de los abortos, de lo que le habían dicho los doctores y del miedo que tenía de volver a embarazarse. Entonces la señora la acostó y empezó a sobarle el abdomen. Después de unos minutos le dijo, ya está. ¿Ya qué? Pensó mi mamá. Y la señora le dijo, pues esa niña que traes en tu vientre va a sobrevivir. Mi mamá se quedó completamente atónita. Le dijo, ¿cuál niña? Yo ni siquiera estoy embarazada. Pero la señora le respondió muy tranquila, sí, sí estás embarazada, tienes apenas unas 2 o 3 semanas y es una niña. Imagínense la cara de mi mamá. Ella estaba convencida de que no estaba embarazada. Además acababa de perder un bebé hacía pues poquito tiempo. Pero eso no fue lo más impresionante, porque cuando ya se iba a despedir, la señora la detuvo y le dijo algo que cambiaría por completo esta historia. Espérate, espérate, todavía no te vayas. Mi mamá se volteó y la señora se quedó como viendo hacia un lado, como si estuviera pensando algo. Entonces le dijo, no quiero que te asustes. Y pues imagínense, cuando alguien te dice no te asustes, pues lo primero que haces es asustarte. Mi mamá le preguntó asustada, ¿qué pasó? La señora le dijo, ustedes no son de aquí, ¿verdad? Mi mamá le contestó que no, que ellos eran de Tijuana y que solamente estaban de vacaciones. Entonces la señora le empezó a decir algo muy extraño. Fíjense, le dijo, cuando ustedes regresen a Tijuana, ya van a ir avanzados en la carretera cuando su carro se va a descomponer. Mi mamá, pues nada más estaba ahí paradita escuchándola. La señora siguió diciéndole, no va a ser cerca de la ciudad. Va a ser un lugar donde prácticamente no hay nada. Dile a tu esposo que no tenga miedo, porque el carro sí tiene arreglo. Luego empezó a darle unas instrucciones bien específicas. Miren, le dijo, tu esposo va a caminar como 1 kilómetro. Aunque piense que no hay nada, que siga caminando porque sí va a encontrar un lugar donde los van a poder ayudar. Cuando llegue tu esposo, va a pedir una pieza para arreglar el carro. El señor le va a decir que no la tiene. Y aquí fue donde la señora hizo mucho énfasis. Le dijo, dile a tu esposo que le diga que busque en la parte de atrás. Que busque en la parte de atrás. No se te vaya a olvidar que busque en la parte de atrás. Dice mi mamá que la señora lo repitió varias veces como si fuera la parte más importante de todo lo que le estaba diciendo. Y ya para terminar le dijo, yo veo que ustedes son personas buenas, van a llegar con bien a su casa, pero es muy importante que recuerdes exactamente lo que te acabo de decir. La verdad, mi mamá salió todavía más confundida que cuando entró. No porque quisiera faltarle el respeto a la señora, al contrario, siempre fue muy amable, muy agradecida, le dejó las veladoras al niñito Fidencio, le dio las gracias por haberla atendido y se despidió. Pero siendo muy sincera, pues no le creyó. O sea, sí se quedó pensando en todo lo que le había dicho, pero era una persona muy escéptica. Ella no era de creer fácilmente en ese tipo de cosas. De hecho, yo creo que aceptó ir más por no hacerle el desaire a la familia de mi papá. Era la primera vez que convivía con ellos, todos le hablaban muy bien de esa señora y mi papá tenía tantas ganas de ser papá que pues ella sintió que ya no perdía nada con intentar. Así que regresaron a San Luis Potosí, siguieron disfrutando sus vacaciones, convivieron con la familia y cuando llegó el día de despedirse, emprendieron el largo camino de regreso a Tijuana. Y aquí, amigas, es donde empieza lo verdaderamente impresionante de la historia, porque todo lo que la señora acaba de decir empezó a cumplirse exactamente como ella lo había descrito.
Pues resulta que se terminó el viaje, se despidieron de toda la familia y ahora sí emprendieron el regreso a Tijuana. Imagínense el trayecto. Estamos hablando de los años 80, cuando las carreteras no eran como ahorita. Había tramos larguísimos donde no había absolutamente nada. Dice mi mamá que ellos iban muy tranquilos. La verdad es que ni siquiera venían pensando en lo que les había dicho la señora. Ya habían pasado varios días desde que la fueron a ver y como que esa conversación se les había quedado atrás. Mi papá iba manejando muy tranquilo, como les dije al principio, pues él era trailero, además sabía mucho de mecánica. Entonces, si alguien conocía las carreteras y los carros, pues era él. Pero de repente el carro empezó a fallar. Primero fue una falla pequeña, como cuando sientes que el motor ya no responde igual. Mi papá pensó, a lo mejor es la gasolina o cualquier cosa. Pero en cuestión de segundos el carro terminó por apagarse. Dice mi mamá que se quedaron parados en medio de la nada. Volteaban a un lado, puro monte. Volteaban para el otro, también puro monte. No había casas, no había talleres, no había gasolineras, no había nada. Fue en ese momento cuando mi mamá se acordó de la señora. Dice que sintió un escalofrío porque recordó exactamente lo que le había dicho. Volteó con mi papá y le dijo, ¿te acuerdas de la señora que fuimos a ver? Mi papá le dijo sí. Entonces mi mamá le empezó a repetir todo lo que la señora le había dicho. Le dijo, ¿te acuerdas que dijo que el carro se iba a descomponer? Pues ya pasó. Mi papá obviamente pues no era una persona que creyera fácilmente en esas cosas, así que primero hizo lo que cualquier mecánico haría. Abrió el cofre, empezó a revisar el motor, movió algunas cosas, intentó volver a prender el carro, pero nada. Entonces mi mamá le dijo, la señora también dijo que caminaras como 1 kilómetro y que ibas a encontrar un lugar donde te podían ayudar. Imagínense la escena. Mi papá viendo una carretera completamente sola y mi mamá diciéndole que caminara porque una señora les había dicho que iban a encontrar un taller. Cualquiera hubiera pensado que eso era una locura. Pero como ya se había cumplido la primera parte de lo que ella le había dicho, pues mi papá decidió intentarlo. Le dijo a mi mamá que se quedara dentro del carro con los seguros puestos y empezó a caminar por la carretera. Y caminó y caminó y caminó, hasta que más o menos a la distancia que la señora había dicho, alcanzó a ver un pequeño negocio a un lado del camino. Dice mi mamá que cuando mi papá regresó años después a contar esa historia, siempre decía que si él no lo hubiera vivido, tampoco lo hubiera creído, porque sí existía aquel lugar, exactamente donde la señora había dicho, pero lo más impresionante todavía estaba por pasar. Mi papá llegó al taller y tal como la señora lo había dicho, era un lugar muy sencillo. No era un taller grande ni nada por el estilo. Era de esos negocios que te encuentras de repente en la carretera y dices, ¿y este lugar de dónde salió? Se acercó y le explicó al señor lo que le estaba pasando al carro. Como mi papá sabía de mecánica, él ya más o menos tenía una idea de cuál podría ser la falla. Entonces le dijo al señor qué pieza necesitaba. Y aquí viene la parte que hasta la fecha mi papá nunca pudo explicar. El señor del taller le contestó, no, joven, esa pieza no la tengo. En ese momento mi papá se acordó de lo que mi mamá le había dicho antes de bajarse del carro, porque antes de que él caminara hacia el taller, mi mamá le dijo, acuérdate de lo que dijo la señora. Si te dicen que no tienen la pieza, diles que busquen en la parte de atrás. Dice mi papá que en cuanto escuchó al señor decirle que no tenía la pieza, se le vino eso a la cabeza. Entonces le dijo, ¿estás seguro? ¿No podría revisar en la parte de atrás? El señor hasta se le quedó viendo raro, como diciendo, pues si yo trabajo aquí, yo sé lo que tengo. Y le respondió, no, joven, esa pieza no existe aquí. Pero mi papá insistió, ¿me haría el favor de revisar otra vez? Busque en la parte de atrás, por favor. Dice mi mamá que mi papá pues nunca fue una persona insistente, de hecho le daba pena andar molestando a la gente, pero no sé por qué, algo le decía que insistiera. El señor, ya casi por darle gusto, caminó hacia la parte de atrás del taller. Pasaron unos minutos, mi papá estaba ahí esperando, sin muchas esperanzas, hasta que de repente vio que el señor regresó, traía la pieza en la mano. Lo primero que le dijo fue, qué raro, no sabía que tenía esta pieza guardada. Imagínense la cara de mi papá. No solamente había encontrado un taller exactamente donde la señora dijo,
No solamente el señor le había respondido exactamente que no tenía la pieza, sino que después de insistirle que buscara en la parte de atrás, apareció justamente la pieza que necesitaba para reparar el carro. Dice mi mamá que cuando mi papá regresó al automóvil con la pieza en las manos, ella ni siquiera tuvo que preguntarle qué había pasado. Con solo verle la cara, supo que todo había ocurrido exactamente como aquella señora lo había dicho. Y ahí fue cuando los dos empezaron a sentir escalofríos, porque ya no parecía una coincidencia. Ya estaban demasiadas cosas que estaban pasando exactamente igual que como ella las había escrito. Pero si ustedes creen que ahí termina la historia, pues no, porque todavía faltaba comprobar la parte más importante de todas. La señora les había dicho que mi mamá ya estaba embarazada y que el bebé que venía en camino era una niña. Después de que arreglaron el carro, mi papá le pagó al señor, regresó con mi mamá y ahora sí continuaron su camino a Tijuana. Dice mi mamá que el resto del viaje ya no fue igual. Los dos iban callados por ratos, porque una cosa era escuchar a una señora decirte algo y otra muy diferente era que empezara a cumplirse exactamente como ella lo había dicho. Primero les dijo que el carro se le iba a descomponer. Pasó. Les dijo que iban a encontrar un taller después de caminar aproximadamente 1 kilómetro. Pasó. Les dijo que el señor del taller les iba a decir que no tenía la pieza. Pasó. Y les dijo que insistieran en que buscaran la parte de atrás y también pasó. Entonces mi mamá empezó a pensar, y si también tiene razón en lo del embarazo, pero todavía faltaban varios días para saberlo. Así que llegaron a Tijuana, siguieron con su vida normal y mi mamá empezó a sentirse pues diferente. Al principio pensó que podía hacer cualquier cosa, porque después de todo lo que había vivido, pues ya le daba hasta miedo ilusionarse, pero decidió hacerse una prueba y efectivamente estaba embarazada. Dice mi mamá que en cuanto vio el resultado, lo primero que hizo fue acordarse de aquella señora, porque ella todavía ni siquiera sabía que estaba embarazada cuando la señora ya se lo había dicho. Imagínense eso. Ni los doctores, ni mi mamá, ni mi papá, nadie sabía. Y esa señora le había dicho que ya tenía apenas unas 2 o 3 semanas de embarazo. Obviamente mi mamá fue con el doctor, le hicieron estudios y le confirmaron que sí, que estaba embarazada. Y por supuesto, por todo su historial de pérdidas, ese embarazo fue de alto riesgo desde el primer momento. Los médicos la mandaron a cuidarse muchísimo, reposo, revisiones constantes y estar muy pendientes de cualquier síntoma. Dice mi mamá que ella vivió esos primeros meses con mucho miedo. Cada día que pasaba, ella pensaba, ojalá no vuelva a pasar lo mismo, porque las 2 veces anteriores había perdido a sus bebés alrededor de los 3 meses. Así que cuando empezó a acercarse la fecha, ella estaba aterrada. Sentía que en cualquier momento la historia se podría repetir, pero esta vez los 3 meses llegaron y no pasó nada. Todo siguió bien. El embarazo continuó avanzando, gracias a Dios. Cada consulta con el doctor era una tranquilidad enorme porque por primera vez les decían que el bebé seguía creciendo. Y conforme fueron pasando los meses, llegó el momento de hacerle un ultrasonido donde podían saber si era niño o niña. Dice mi mamá que cuando el doctor empezó a revisar, ella solamente se acordaba de una cosa, de la señora diciéndole, es una niña. El doctor siguió haciendo el estudio unos minutos y después sonrió y les dijo, felicidades, van a tener una niña. Dice mi mamá que en ese momento se le llenaron los ojos de lágrimas, no solamente porque después de tanto sufrimiento por fin iba a tener un bebé, sino porque una vez más aquella señora había tenido razón. Y esa niña era yo. Hasta el día de hoy, esa es una de las historias que más me impresionan de toda mi familia, porque sinceramente yo tampoco sé qué pensar. Hay personas que van a decir que fue una coincidencia, habrá quienes digan que la señora simplemente tuvo mucha intuición. Otros van a creer que realmente tenía un don. Y también habrá personas que piensen que todo tiene una explicación que todavía no conocemos. La verdad, yo no lo sé. Lo único que sé es que mi mamá jamás cambió esta historia. Me la ha contado exactamente igual desde que yo era una niña. Mi papá también la contaba igual mientras vivió. Nunca le agregaron cosas para hacerla más impresionante. Simplemente me contaron lo que ellos vivieron. Y hay detalles que honestamente a mí sí me cuesta mucho explicar. ¿Cómo supo mi mamá que estaba embarazada si ni ella misma lo sabía?
¿Cómo supo que era una niña? ¿Cómo pudo escribir con tanto detalle lo que iba a pasar en la carretera? Y sobre todo, ¿cómo supo lo de la pieza que estaba guardada en la parte de atrás? Son muchas coincidencias juntas, ¿verdad? Pero al final, cada quien es libre de creer lo que quiera. Yo no hice este video para convencer a nadie. Simplemente quise compartirles una historia que forma parte de mi familia y que desde hace muchísimos años siempre nos ha dejado pensando. Y ahora quiero leerlas a ustedes. Si hubieran estado en el lugar de mi mamá, ¿qué habrían pensado? ¿Creen que todo fue una coincidencia? ¿Creen que esa señora realmente tenía un don? ¿O creen que existe alguna explicación que todavía no conocemos? Las voy a estar leyendo en los comentarios porque de verdad me da mucha curiosidad saber qué opinan. Y si les gustan este tipo de historias reales, de esas que parecen sacadas de una película, pero que pasaron a personas de verdad, díganmelo también en los comentarios porque mi familia tiene algunas más que algún día también me gustaría contarles. Algo que me ha pasado a mí directamente y a mi hijo. Así que nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y gracias por escuchar esta historia.